historia de amor eterno y que puede cambiar tu vida para siempre. Empiezo por mí. De la noche con 37 minutos y es la hora exacta para decirte que año nuevo, vida nueva. Y si quieres estar así como I'm so happy como la canción, pues tienes que cumplir tus propósitos, tus objetivos, tus metas. Es muy frustrante que seamos del 92% de los que no cumplimos. Tan solo el 8% de la población, algunas estadísticas dicen que son los que logran alcanzar esas metas maravillosas que nos ponemos el día 1 de enero. Ya estamos a 28. Entonces, ¿cómo vamos con ellas? Espero que muy bien, pero si no tanto, ¿sabes qué? Algo que recomiendan los que saben es que nos sumemos a grupos que tengan más o menos los mismos propósitos que nosotros, que tengan esos mismos objetivos. ¿Para qué? Para acompañarnos, apoyarnos y echarnos porras en el camino. Así es que si una de tus metas es cuidar este 2022, tu salud, que es de lo que hemos estado hablando desde que empezamos y vamos a continuar, tu salud, mover tu cuerpo, relajar tu mente y divertirte más. Qué importante divertirnos, tribu, tanto estrés, tanta encierro, que si vacuna, que si no vacuna, que si el Omicron, que si el Delta, que si ya fue y que vino. Hay que divertirnos un poquito y si hacemos ese ejercicio mientras nos divertimos, pues qué mejor. Amarte Centro Holístico te está esperando. Zumba, fitness, pilates, yoga, meditación y ¿sabes qué? Círculo de mujeres. Mañana tenemos Círculo de Mujeres en Centro Holístico Amarte Yoga Culiacán a las 5:30 de la tarde. Esto y mucho más para acompañarte y cumplas tus objetivos de bienestar para ti. Amarte Yoga Culiacán está en Boulevard Diamante 3391, Fraccionamiento Santa Elena, aquí en Culiacán, Sinaloa, rumbo a la antigua Feria Ganadera. Puedes llamar o enviarles un mensaje para conocer todos sus horarios, mensualidades y promociones por nuevo ingreso. Todavía se nos fue enero, pero seguimos como si apenas empezáramos para que no tengas pretexto. 6672-340399. 6672-340399. Dile que lo escuchaste aquí en el Heraldo Radio, aquí en De Frente Sinaloa, que quieres tu primera clase completamente gratis de Zumba, de Pilates. Va a haber también una nueva clase de Power Yoga que va a estar padrísima en la tarde. Yoga Lunar, que ya tienen saturado el horario de las 8 de la noche, pero se abrió uno a las 7. Yoga Lunar es un yoga relajante, terapéutico, que de verdad te lo recomiendo muchísimo. Y mañana sábado, Círculo de Mujeres, vamos a tener ritual, vamos a tener meditación para que conectes con tu poder femenino, con tu energía sanadora, tu sabiduría interior y conectes con la abundancia en este 2022. Puedes seguirlos también en todas sus redes sociales como Amarte Yoga CLN. Amarte Yoga CLN, porque es tiempo de aprender el arte de amarte y lograr tus propósitos para este 2022 en Amarte Yoga Culiacán. Gracias, Angélica. Y happy. Gracias, Angélica. Y bueno, continuamos con el tema, nuestro tercer tema de este programa, para dar pues un preámbulo al COVID-19 y tu salud mental. ¿Qué les parece si escuchamos en la cápsula del día nuestra compañera Isi Zamora? Esta es la cápsula del día. Es posible que la pandemia de COVID-19 cambiase mucho la manera en que vives tu vida, y esto supuso en ocasiones incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas y aislamiento social. Quizás te preocupes por enfermarte, por cuánto tiempo durará la pandemia, por si tu trabajo se verá afectado y qué nos deparará el futuro. El exceso de información, los rumores y la información errónea pueden hacer que te sientas sin control y que no tengas claro qué hacer. Durante la pandemia de la COVID-19, quizás sientas estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad. Es posible que empeoren los trastornos de salud mental que incluyen la ansiedad y la depresión. Las encuestas muestran un aumento considerable en el aumento de adultos que reportan síntomas de estrés, ansiedad, depresión e insomnio durante la pandemia. Algunas personas han aumentado el consumo de alcohol o drogas ilícitas ya que piensan que pueden ayudarlos a afrontar sus miedos sobre la pandemia. En realidad, consumir estas sustancias puede empeorar la ansiedad y la depresión. El impacto del
del COVID-19 en la salud mental de las personas. Vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Miguel Antonio Borges Morales. Él es psiquiatra, es director de Crece DIF y es médico adscrito al Hospital Psiquiátrico Alfonso Millán Maldonado. Nace en Navolato, Sinaloa. Tiene un diplomado en hipnoterapia ericksoniana avalado por el Instituto Milton Erickson en Guadalajara, Jalisco. Es médico psiquiatra, por supuesto. Tiene también una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por la UNAM. Tiene entrenamiento también en depresión en el Centro de Capacitación Integral en Psicología en la Ciudad de México. Y bueno, pues es todo un especialista. Le damos la bienvenida, doctor. Qué importante tema, porque de pronto llegó la pandemia, pareciera que nos sembraron el miedo y que llegó para quedarse, junto con el cubrebocas y junto con todas estas afectaciones también a nuestra conducta y a nuestro equilibrio emocional. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido, doctor, buenas noches. Nos toma desapercibidos, el impacto que causa el COVID. No esperábamos esta reacción y sobre todo la difusión, la difusión tan grande a nivel social, económico, de salud y sobre todo el impacto emocional que esto está dejando. No hay una población en edad, no hay una cultura que sea exenta al daño que esto está dejando. Es una generación que nos está dejando, que nos está provocando una cicatriz que va a permanecer ahí muy profunda y con posibilidades de que a largo plazo esto puede estar generando otras enfermedades desconocidas que tal vez no había criterios diagnósticos o incluso síntomas que van a ir surgiendo conforme vayamos avanzando, ¿no?, en el proceso evolutivo de esto, ¿sí? Miedos que resurjan. Si ya conocíamos patologías que se llaman trastorno de estrés postraumáticos, donde se revivencian, donde se da la evitación como tal, donde las personas prevalecen durante mucho tiempo con sueños vívidos, con pesadillas y sobre todo acompañan durante años, y la disfunción en la población que esto causa, porque los vuelven aislados, se vuelven con un aislamiento tremendo. Eso pega mucho, doctor, el aislamiento. O sea, no es solo sentirte mal físicamente, pero nadie se puede acercar a ti, ni se quieren acercar. Te mandan la comida, ahorita ya menos, creo, porque ya hay mucha más investigación, las vacunas y todo. Pero cuando a mí me tocó, así por abajo te pasaban la comida del plato y eso deprimía más todavía. Fíjate cómo se fue dando esto. En las primeras etapas, cuando las disciplinas que enfrentaron esto en las primeras etapas, los urgenciólogos, los intensivistas, las personas que atacaron primero a nivel hospitalario, se llevaban un impacto, y el estigma social que llegaban a tener, se llevaban también otro impacto más, y la autoestigmatización también le generaba un trauma. Entonces era una tortura sobre tortura, y se habla acerca de esto. Se creía al principio, los primeros estudios fueron publicados de inmediato. En enero del 2020 ya estábamos leyendo artículos de cómo la población más afectada eran los médicos, y estaban previendo que los maestros, al momento de querer regresar a las aulas, iban también a ser los primeros que iban a surgir con ansiedad, con ataques de pánico sobre todo. Entonces, el propio diálogo que se iba a estar diciendo el médico, el estigma social de cómo haber llegado a estar incluso infectado, y cómo iba a reaparecer ante sus amigos, cómo iba a ser relegado, cómo se iba a readaptar, cómo se iba a volver a integrar otra vez a ese grupo del cual fue rechazado. Eso iba a provocar ira, coraje, rencor,
Y le quiero agregar doctor Miguel Antonio Borges Morales, le quiero agregar una emoción de la que se ha hablado poco, pero que desde el principio de la pandemia la he notado, y es el asco. Nombro la palabra así con esa fuerza, porque así de fuerte es, de pronto, sin hacerlo consciente, tal vez sin darnos cuenta, pero comenzamos a sentir asco por otra gente, y el asco se define también como ese querer estar alejado de cualquier persona que pudiera convertirse en un factor de contagio, que nos pusiera en riesgo. Pero el asco puede llegarnos, no lo sé, usted es el experto, pudiera llevarnos incluso hasta la sociopatía. Sí. Cuéntenos usted al respecto su opinión, por favor. Sí, hasta conductas evitativas en donde se agreda a la persona, ¿no? Buscando ese alejamiento, ¿no? O sea, había un caso al principio de las enfermeras, ¿no? Que no les querían subir al camión, no les querían darle servicio. ¿Cómo las agredían con cloro? Con cloro, les echaban agua caliente y no sé qué tantas cosas, o sea. A todo eso, nos puso locos a todos. A todo eso nos enfrentamos al principio. Pero ¿qué se decía la persona, el personal de salud, que no podía echarse para atrás? Ya estaba ahí en la primera línea de atención. ¿Qué se decía él mismo? Se iban a dormir a hoteles para no llegar a su casa. Sí, nos tocó a nosotros apoyar a los médicos del Hospital Civil que se quedaban en el hotel que está ahí por ahí Rivera, en el puente de Obregón. Nos tocó llevarles sándwiches, taquitos de frijol, cena, porque no iban a sus casas, llegaban ahí y pues no tenían ni que cenar ni nada, y el hotel estaba solo, no había nadie para atenderlos. Entonces la frontera entre pasar de un miedo sutil, de un miedo diario natural, que se vive en el trabajo, natural, protector, a pasar a un estado de ansiedad permanente, cobra factura en algún momento. Por supuesto. Y hay algo que pudiera también ser en el mediano y en el largo plazo de más hondo perjuicio, y es justo el grupo vulnerable de los adolescentes y de los niños, que de pronto en esta etapa cuyo desarrollo necesita este contacto social, físico con otros de sus grupos de edad, no lo ha tenido durante meses. El confinamiento, y sobre todo recibiendo información errónea por las redes sociales, que les está llegando información errática, sobre todo de los grupos estos de haz esto, suprime el dolor emocional con un dolor físico, y aparecen modas como el cutting o resurgen modas como el cutting. Se han asociado a esto, ¿no? A la mala información que están recibiendo los adolescentes. Es muy asombroso la gran cantidad de adolescentes con trastorno de ansiedad o trastorno del sueño que estamos recibiendo, o la demanda de atención a este grupo por ser los más vulnerables, sobre todo porque están enfrentando eso sin estar preparados, porque nos agarró a todos. Con los dedos en la puerta, como decimos, ¿no? Coloquialmente. Doctor, ¿qué pasa en nuestra mente o en nuestro sistema central nervioso, en nuestro organismo, después de padecer COVID? Y le comentaba fuera del aire que la invitación surgió a raíz de un amigo que publica en su Facebook, así literal, es oficial, tengo ataques de ansiedad y de pánico y voy a ir al psiquiatra después del COVID, voy a ir al psiquiatra y no me da vergüenza decirlo. Entonces, ¿por qué no es solamente un virus que nos afecta, o nos dicen que nos afecta a los pulmones, el sistema respiratorio? ¿Por qué nos está mandando al psiquiatra? Si nos vamos a la parte fisiológica, el virus por sí solo causa un proceso en el organismo de respuesta inflamatoria tremenda, y se liberan sustancias llamadas citoquinas, entre otras muchas sustancias más, que alteran el funcionamiento de cada una de las células, y se va a las células, sobre todo del sistema nervioso, células renales, células cardíacas. Se está descubriendo que hay alteraciones en la microcirculación, y que en algún momento causan alguna alteración en muchos órganos, ¿no? Cardíaco, renal, hepático, etcétera. Eso hablando de la fisiología. Entonces, el sistema nervioso no está exento. En algún momento las alteraciones en los neurotransmisores que nosotros
actuamos, pensamos, nos despertamos en base a esas sustancias llamadas neurotransmisores, se va a ver alterada. Y si ya controla todo, pues, ¿no? En nuestro sistema central nervioso. Todo lo que percibimos, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, la base de nuestras conductas se conduce en base a esos neurotransmisores. Y el neurotransmisor que se encarga de nuestras emociones y de nuestra capacidad de controlar el miedo es la serotonina, y se altera. Y si ya había una predisposición en aquellos individuos, una predisposición de ser ansioso, pues es muy fácil que resurja. Así es. Doctor Miguel Antonio Borges, ¿cómo combatirlo, cómo evitarlo, cómo reducirlo? O sea, ¿cómo afrontamos esta realidad? Porque por una parte tenemos a todos los medios de todo tipo, nos incluimos evidentemente dando diario la nota de cuántos contagiados, de cuántos muertos, etcétera, ¿no? Y hay otros medios, principalmente redes sociales, que generan desinformación. No porque sea todo su contenido, también hay información, pero ¿qué necesitamos como sociedad para reactivarnos y reducir el miedo y para que el impacto sea menor? Cada sociedad responde diferente ante el inminente peligro. Hay muchos consejos que han dado y acerca de tener un esparcimiento, la alimentación adecuada, la información adecuada, pero esto se crea sobre todo en el núcleo familiar, tener esparcimiento adecuado, darse la tiempo, convivencia la familiar convivencia integral. Sí, definitivamente. Una charla familiar puede aliviar muchísimos grados de ansiedad, porque estandariza la diversidad de opinión, qué está pensando un adolescente, qué está pensando alguien más, quién trae buena información, mala información, y desde ahí mismo se homogenizan los criterios, pues vaya, y desde ahí se está sanitizando mentalmente, y sobre todo el ejercicio, los paseos al aire libre también es lo que recomiendan. Claro, conservando la sana distancia, claro, ¿no? ¿Está usted dando medicamento, doctor, actualmente en su consulta para gente que llega pues con efectos de este tipo después de haber recuperado de COVID, del COVID-19? Sucede un fenómeno. Como es una respuesta inflamatoria y los fármacos que se daban al principio eran fármacos experimentales para evitar también que procedieran a una neumonía. De hecho, a mí me dijeron que lo que me había afectado más, lo que me había puesto toda nerviosa, era el medicamento ese que me había tomado. Eran los medicamentos, exactamente. Algunos de los antibióticos, algunos de los antiinflamatorios, sobre todo esteroides, producen en respuesta que el cuerpo genere ansiedad y genere insomnio. Y hay que corregir eso. Y le decimos al paciente, oiga, esto se lo dieron para corregir la etapa aguda, pero se pudo haber generado esto porque alteró en sus glándulas suprarrenales una hormona que se llama cortisol, y eso está produciendo ese estado de alerta que no se ha bajado el switch. Decimos coloquialmente eso. Hay que darle este medicamento durante cierto tiempo. Tratamos de evitar una temporalidad larga en los pacientes y solamente corregimos el síntoma. Cuando hacemos una historia clínica y vemos que esto ya venía desde tiempo y estaba en silencio, entonces sí decimos, usted está debutando con un cuadro de un trastorno de pánico que tenía años en silencio ahí. Claro, o sea, el COVID nada más vino a destapar lo que estaba ahí escondido, ¿no? Agazapado. Y lo vino a detonar. No fue propiamente por consecuencias directas de haber padecido el COVID-19. Exactamente. Tenemos algunas respuestas, doctor. Estamos platicando con el doctor Miguel Antonio Borges Morales. Él es psiquiatra, es director de CRECE, este centro maravilloso que desde que nació lo aplaudo porque hacía mucha falta un área pública para atender la salud emocional de las personas. Y bueno, además es un médico adscrito al Hospital Psiquiátrico Alfonso Millán Maldonado y bueno, tiene su consulta particular, por supuesto. Y estamos comentando con él sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental de las personas y tenemos ya algunas respuestas de la pregunta que les hicimos. ¿Cómo te ha afectado mentalmente el haber padecido COVID? Vamos a dar lectura a algunas de estas respuestas y las vamos comentando. Dicen por aquí, primero depresión, después avance mental y emocional. No sabemos a qué se refiere con avance mental. Pues pero bueno, traes ahí la ardilla. Yo creo más allá de la depresión o algo así han de querer expresar, ¿no? Sí. Miedo y saturación de noticias.
me ha afectado en el estado de ánimo y a veces con enojo. Sí. Malo, dice, muy malo. Tengo muchos miedos nuevos. Fíjate, es cierto, esos miedos. A mí me dio un miedo, pues yo por lo general hago senderismo, doctor. Los domingos caminamos pues bastantes kilómetros y ya como unas 2-3 semanas después de que ya me había recuperado de COVID, me empezó a dar una taquicardia. Entonces me agarró un miedo espantoso que me fuera a dar un ataque cardíaco ahí. O sea, me tuve que regresar del camino. Ya me decían, ya falta poquito, ya vas a llegar. No, es que la cosa no es llegar. Luego, ¿cómo me regreso? Porque pues faltaba mucho para atrás, ¿no? Entonces me daba mucho miedo también no poder, cuando todavía estaba en cama, no poder volver a tener mis actividades, no volver a tener fuerza. Pensé que mi cuerpo no se iba a recuperar nunca, que no iba... Sentía mis piernas muy débiles, mucho cansancio, mucha fatiga. Y más allá de la sensación del cuerpo físico, en mi cabeza ese miedo de no volver a recuperar mi estado anterior. Sí, se generan escenarios catastróficos, ¿sí? Y hacia allá es a donde se va la mente, ¿sí? Creo que ha sido horrible, se han muerto amigos, cuando me enfermé sentí que me moría y vivo preocupado todo el tiempo de no volverme a contagiar. Nos ha cambiado tantas cosas, hasta vivir un duelo, Claro. Claro. hasta acudir tradicionalmente a despedir a un ser querido. Y ahora ya dejan, doctor, pero al principio, que no los volvías a ver, ¿Cómo lo vivías un duelo? pues te lo brincabas porque no le pudiste llorar, no lo velaste, no lo enterraste, te dijeron No ya. te dejaban ¿No? accesar. Todo eso nos ha venido a cambiar, nos ha venido a modificar. Y ustedes como psiquiatras, como médicos profesionales de la salud, ¿cómo han tenido que adaptarse a esta situación, a esta ola, ¿no? Porque dicen que ahí viene lo bueno, doctor. Que ya estamos saliendo del tema COVID físico con vacunas y todo este asunto, pero que lo bueno es justamente lo mental y lo emocional. Hace 20 años atrás se decía que para el 2020 se esperaba que dentro de las primeras causas de incapacidad laboral o de las primeras causas de atención médica estarían 3 enfermedades mentales. Ahorita con el COVID se esperan 4 de las primeras 5 causas de discapacidad laboral. ¿Cuáles son estas? Depresión, Sí. insomnio, ideas suicidas y los trastornos de la conducta alimenticia, también trastornos adictivos que también se han incrementado. Y muy probablemente se incrementen también pues las adicciones. Trastornos adictivos. Mire qué bonita esta respuesta. Dice, COVID me provocó miedo al inicio, también tristeza por pérdida del empleo, pero me acercó a la meditación y la conciencia de una mejor vida a través del trabajo planeado y organizado. Sí. Llega el momento en que alguien se tiene que decir, en lugar de decir por qué, ¿para qué? Claro. ¿Para qué puede servir esto? Sí. Y esa es una capacidad de resiliencia, ¿no? De resurgir. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Antonio Borges Morales, psiquiatra, director de CRECE y médico adscrito al Hospital Psiquiátrico. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias. Espero que sea la primera de muchas veces que nos pueda acompañar, doctor, ahí con su agenda, pero yo creo que el tema está muy vigente y necesitamos pues seguirlo compartiendo con más personas para que sepan que hay una solución y que, como decía esta persona que publicó en Facebook, que no nos dé vergüenza. Si quieren no lo pongan en el Facebook, ¿verdad? Tampoco es para ponerlo ahí que todo el mundo se entere, pero échele la llamada al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta, o sea, busque respuestas cuando algo ya no está bien en nuestra salud mental y emocional. Es tan importante como cuando te cortas la mano, te quebras un pie o te da un dolor de cabeza o de estómago, ¿no? O el mismo COVID. Sí, definitivamente tiene que integrarse la salud mental a la salud física también. Muchas gracias por acompañarnos. Llegamos ya al final de este programa de Frente Sinaloa con el Desarrollo Humano. Gracias a Emanuel Espinosa en los controles técnicos, a nuestra productora Lucilvina Pacheco, Angélica Rodríguez. Soy Federico Cánovas. Le invitamos a escuchar Confidencial con Jorge Fernández Menéndez. Así es, que sigan en la programación de Heraldo 104.9 FM. Nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana. Justamente el senderismo puede ser una gran respuesta al estrés, a la ansiedad, a la angustia, si pasó por COVID y si no, también. Aquí sintonícenos en la H que sí suena y también se escucha. Mi nombre es Angélica Rodríguez. Bendiciones. Hasta mañana.